Bienvenidos a un nuevo encuentro con la salud, ciencia y tecnología. Quien les habla, Jenny Urquía, gerente de investigación, desarrollo y nuevos proyectos en Espromet Bio. Este es un espacio que ha sido diseñado para compartir con ustedes temas de salud, ciencia y tecnología de relevancia. En este momento vamos a compartir con ustedes un tema que ha salido a la luz pública, que es la enfermedad de la viruela del mono. Quien nos va a acompañar en esta mañana para dar esta conferencia es el doctor Miguel Morales, quien es médico con especialidad en micología clínica y terapéutica en Francia, en enfermedades infecciosas en el Hospital Vargas de Caracas. Tiene una especialidad en gerencia de servicios asistenciales en salud de la UCAP. Tiene experiencia laboral en instituciones asistenciales de salud tanto en España, Francia y en el Hospital Militar Carlos Arbelo en Caracas. Es profesor universitario de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, de la Academia Militar, en las cátedras de enfermedades infecciosas y epidemiología. Además, es presidente del Taller Venezolano de VIH, de la Asociación Civil, es una asociación civil sin fines de lucro, desde diciembre del 2016 hasta la actualidad. Es miembro del Taller Latinoamericano de VIH, representando a Venezuela desde 2014 hasta la actualidad. Es el delegado por Venezuela ante la Asociación Panamericana de Infectología. Además, ha participado en distintos proyectos de investigación con publicaciones en revistas arbitradas nacionales e internacionales. Doctor Miguel, muchísimas gracias por aceptar la invitación a compartir la experiencia y sus conocimientos con nosotros. Bienvenido y las cámaras de Espromet son suyas. Muy buenos días. Gracias a la invitación de Espromet Bio, ente adscrito al Ministerio de Poder Popular para la Salud, por esta invitación. Yo soy el doctor Miguel Morales, médico infectólogo del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, y hoy vengo a conversar sobre la viruela del mono o viruela del simio. Bueno, vamos a hablar de este tema tan importante e interesante al mismo tiempo, sobre esta infección que apareció recientemente y que sigue en evolución. ¿Qué vamos a hablar de viruela del simio? Ok, ¿cuáles son los objetivos educativos de esta charla? Comprender la emergencia del virus del simio emergente. Describir los modos de transmisión, la lista de signos y síntomas, por supuesto, para poder identificar la infección y esta enfermedad. Diferenciar sobre el plan clínico de otras infecciones que pueden aparecer en la piel y que es el diagnóstico diferencial, como la varicela o la rubiola. Determinar las muestras clínicas y test de laboratorio existentes para poder hacer un diagnóstico oportuno. Y discutir la estratificación o la estrategia de prevención y respuesta. Entonces, también conocida como viruela del mono, la viruela del simio es una enfermedad infecciosa causada por un virus de doble cadena de ADN del género Orthopoxvirus, ¿sí? Y está caracterizado por erupciones cutáneas graves, en algunos contextos más leves y otros más leves. La recuperación de esta infección es espontánea, también puede tomar formas más graves e incluso mortales, que es menos frecuente, pero tenemos que tomarlo en consideración. La muerte puede ocurrir hasta en un 11% de los casos, mayoritariamente en los grupos jóvenes. Esto se vio y se ha visto anteriormente epidemiológicamente en niños, pero en la actual emergencia, en la actual presencia, no ha habido tal mortalidad y posiblemente no es como en la literatura anterior, en las investigaciones anteriores han pasado, pero sí tenemos que saber que puede en algunos casos ser mortal. ¿Cómo es la transmisión? La transmisión es zoonótica. Recuerden que la viruela del mono ocurre principalmente alrededor de los bosques tropicales de África Occidental y Central, que fue donde inicialmente se originó esta infección. Se desconoce el huésped natural del ortosporvirus de los simios. Hay muchos estudios que van en evolución. Se ha determinado que sobre todo son muchas especies de roedores y los primates no humanos también son vulnerables a ella. Y desde la erradicación de la viruela, antiguamente en los años 70, el virus de la viruela del simio se ha convertido en el ortopoxvirus más común e importante para la salud humana, que ha habido algunos brotes pequeños en algunas áreas de África, pero no se había extendido tanto como en la actualidad, y por eso es que estamos tratando de educar e informar sobre esta condición. Entonces, ¿cómo es la viruela y el virus de la viruela del simio? Fíjense,
Vamos a hablar un poquito de las características. La viruela, como la viruela o el virus de la viruela bovina, que es cockpox, el virus de la viruela del mono, que se denomina monkeypox en el término inglés o anglosajón, es una especie de género ortopoxvirus de la familia Poxviridae. Esa es la clasificación a nivel de las características virológicas. La viruela del simio es una zoonosis, que es una enfermedad transmitida por animales que presentan un cuadro clínico similar al de la viruela, aunque es menos severo. Después de la erradicación de la viruela en 1980, gracias a la vacunación masiva a nivel mundial, se suspendió esta vacunación contra la viruela que nos protegía ya directamente también contra la viruela del simio y no había muchos casos, pero recordar en esta parte que esa vacunación va perdiendo en el tiempo su inmunidad, su fuerza y posiblemente debido a que no hemos colocado vacuna de la viruela en los últimos años, eso hizo que nuestras defensas sobre este virus disminuyeran y fuéramos más expuestos actualmente a esta nueva emergencia de la viruela del mono. El debilitamiento de esta inmunidad, como ya lo comenté, contribuye a la reaparición de la viruela del simio y por eso estamos aquí. Bueno, los subtipos. Vamos a hablar de las características del virus. Es importante determinar los subtipos de virus que se dividen en dos clases. Primero, la variante centroafricana, que es la prevalente en República Centroafricana y la República Democrática del Congo, entre otros. Esta puede causar una enfermedad grave con una letalidad muy alta y es la que antiguamente se describió que producía una alta mortalidad. Y la variante africana occidental, que es la que posiblemente, la que tenemos un poco ya diseminada a nivel mundial, que es el clado de la África occidental, es encontrada en Nigeria, Costa de Marfil, Libia y Sierra Leona. Es una muestra, una transmisión de esta variante es mucho más baja, de humano a humano, es una enfermedad menos grave y no más del 6% produce la muerte y es la que está predominando en los últimos meses en la diseminación a nivel mundial. Para poder conocer un poquito de esto, tenemos que hablar un poco de historia, porque si no conocemos la historia, no podemos conocer un poco el origen de las enfermedades infecciosas. Entonces, la viruela del mono fue diagnosticada por primera vez en 1950. Fíjense que es una enfermedad que no es nueva, es algo que ya venía pasando en las últimas décadas y fue identificada como una enfermedad de primates y no de humanos, y el virus estaba también presente en algunos roedores. Pero, como todo evoluciona, las enfermedades en animales se hacen zoonóticas y pueden transmitirse, evolucionar y cambiar sus características para invadir e infectar al ser humano. Se conocieron ya los primeros casos humanos que fueron identificados en 1970 en la República Democrática del Congo, que es donde inicialmente se hizo la primera identificación y certeza científica de que hubo una infección de este virus en humanos. En la República Democrática del Congo se informa normalmente y se confirma normalmente un alto número de casos. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la mayor cantidad de virus y de transmisión entre los animales y el ser humano al compartir y hacer trabajos diarios. Y hay más de 1000 casos sospechosos reportados por año desde el 2005. O sea que es algo que venía pasando, pero por supuesto, como estaba localizado en una región que históricamente había determinado siempre esta infección, pues no pasaba nada porque también era una infección leve, autolimitada, que no producía gran problema y que no se hizo y no se extendía hacia otras áreas del mundo. Aquí vemos cómo está un poco la distribución desde el 2016 en algunos casos. Fíjense, la viruela del simio o del mono ha sido confirmada en humanos ya en diferentes países desde el 2016, como muy bien en el mapa lo ven, en Liberia, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, en Sierra Leona, etcétera, todo lo que es área central. Pero fíjense que ya desde el 2018 en adelante ya habían casos de viajeros que llegaban de Nigeria a otros países y ya se extendió a Israel, al Reino Unido, a la parte europea, a Singapur, a la parte asiática y a América, que a nivel de Estados Unidos. Entonces, vamos a decir, ya estaba dando anuncios de que era una infección que posiblemente se venía diseminando y que posiblemente gracias a la globalización, a la fácil distribución y a los viajes pertinentes
de los actuales momentos y del mundo globalizado, esta es una infección que se diseminó como muchas otras se han venido extendiendo en los últimos años. Este es el último reporte, fíjense, del 8 de noviembre del 2020 de la página del CDC, que abajo tienen el link, donde ya vemos el número de casos totales a la actualidad. Tenemos 78.594 casos totales, hay un error de transcripción, en 110 países reportados. En total ya hay 110 países en todo el mundo, como ustedes muy bien ven a su derecha, en amarillo, todos los casos que están reportados de monkeypox o viruela del mono a nivel mundial. Históricamente hay 103 países que no han informado todavía casos positivos e históricamente se ha reportado viruela del simio en estos 7 países que ya nombré inicialmente, que eran históricamente los casos que se producían desde el 2005-2008, que eran pequeñas infecciones que producían en algunas determinadas zonas, pero se autolimitaba, se autocontrolaba y no se expandía a nivel mundial. Y hay ya 6 casos de muerte. Por eso se dice que esta variante es la menos letal. Realmente la mortalidad en estos casos no es muy alta y es muy controlada y no nos debe crear alarma, sí nos debe crear conciencia de prevención y de buscar los casos sospechosos para que no se siga extendiendo, pero realmente la mortalidad y la letalidad en estos casos es muy baja. Esto es el gráfico, lo quise traer un poco, este es de fecha del 1 de junio hasta el 4 de octubre de este año, y fíjense cómo ya a nivel mundial la distribución del monkeypox o viruela del simio o viruela del mono está bastante extendida. En algunos países ya hay más reportes, más de 1000 casos, como Estados Unidos, en América del Sur, Colombia, Brasil, Perú, ya hay muchísimos más casos. Fíjense que uno de los pocos países es Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, que no tiene tanta extensión de casos o confirmados. Y fíjense en África, en Europa también el azul oscuro está bastante extendido, España, Portugal, Reino Unido, Francia, etcétera. Es bastante importante, entonces por eso tenemos que hacer cada vez más conciencia de la enfermedad, de que está presente en nuestra población y que posiblemente cuando nos lleguen a la atención de salud debemos de poder llegar a un diagnóstico y pensar de que puede ser una infección por viruela del simio. Entonces, la transmisión de animales a humanos, ¿cómo ocurre? ¿Qué pasa? Fíjense, la infección es causada por el contacto de animales infectados, en estos casos a su izquierda, algunos como cricetomas, que son las ratas de Gambia, se denominan así, ardillas o monos que pudieran tener la infección del virus de la viruela y se la transmiten al humano. La infección, ¿cómo resulta? Resulta del contacto directo, ¿verdad? Con sangre, fluidos corporales o lesiones externas de seres humanos y animales infectados. Cuando lo agarran, cuando lo cazan, cuando lo matan, cualquiera de esas formas puede hacer que se transmita la viruela del simio. El consumo de carne es otra manera, es poco cocida, puede infectar y es un factor de riesgo. Normalmente, bueno, en nuestros países no consumimos este tipo de animales, pero sí es verdad que es una forma de transmisión, sobre todo en África. Y en la mayoría de los casos se desconoce el origen. A veces aparece y no se puede determinar si es realmente una relación, una infección que viene del animal directamente o actualmente, como ya tenemos, la infección de persona a persona, que esta sí es la que ha venido extendiéndose en los últimos años y es la que nos tiene actualmente con esta emergencia para poder diagnosticar y poder tratar a los pacientes. Entonces, la transmisión de persona a persona resulta del contacto cercano con gotitas de infección respiratoria, puede transmitirse a través de la vía aérea, con lesiones en la piel, puede también haber transmisiones en la piel de lesiones y contacto, o con objetos contaminados, en estos casos, personal de salud, herramientas a nivel médico, quirúrgico, que pudieran tener ese virus y pueden ser transmitidos de persona a persona. El personal de salud, que somos todos nosotros y la mayoría que trabajamos con estos pacientes, y los familiares de casos posiblemente confirmados, también son personas activas que están particularmente expuestos al riesgo de infección, porque estamos ahí en contacto directo. Por eso tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad cuando tengamos sospecha de la acción para la atención de estos casos.
Y dado que la transmisión de persona a persona es limitada, la mayoría de los brotes consisten en pocos casos dentro de la familia. Entonces, a veces es muy fácil determinar cuándo tenemos la infección en una persona, en un ser humano, y buscar el nexo epidemiológico de quién fue el que transmitió y cómo fue la manera de hacerlo. En este caso, se habla sobre la transmisión sexual del monkeypox o de la viruela del mono, y eso ya está en evolución estudio. Algunas personas y entes como el CDC o la OMS refieren que es posible a través de la transmisión sexual, sobre todo por el contacto íntimo de la relación anal, vaginal o del contacto piel con piel, de las lesiones que están en el área vaginal, en el área genital o en el área de la esfera sexual, que pueden transmitir la viruela del simio a otras personas, y es lo que normalmente nos ha traído a esta nueva evidencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de la nueva ola o de lo que pasó actualmente en los últimos meses está referido de una posible foco inicial en una fiesta multitudinaria en España, en la población de la población LGBTQ, que posiblemente haya sido el enlace o el inicio de la transmisión de persona a persona y que se haya extendido a través de todo el mundo cuando esas personas fueron de África a España y de España y de América Latina y de Europa y se devolvieron a sus casas, a sus hogares y llevaron la infección y la han ido diseminando a nivel mundial. Entonces, para hablar un poquito del periodo de incubación, fíjense cómo aquí están las lesiones. Esto es un niño que está con unas lesiones bien importantes. El intervalo entre la infección y el inicio de los síntomas, por lo general es de 6 a 13 días, de entre 1 y 2 semanas, pero puede variar hasta 21 días. Entonces, el rango es bastante amplio, pero en general, entre 1 y 2 semanas es el periodo de incubación para que se hagan las manifestaciones clínicas. ¿Y cuál es la infección o cuál es la evolución de la enfermedad? Normalmente ella viene en dos fases y por eso es que es tan importante que lo tengamos claro para estar atentos a cualquiera de las dos. El primero, que es un periodo invasivo, que viene de 0 a 5 días, cuando el virus penetra en el ser humano, en el organismo, entonces empieza a producir la persona fiebre, con dolor de cabeza, linfadenopatía, inflamación de los ganglios linfáticos, muy importante, es un signo patoneumónico, dolor de espalda, dolores musculares, fatiga. Si se ponen a ver, es como una simple cuadro viral, porque es una infección viral y empieza con esta sintomatología. Pero es importante que después sepamos o conozcamos que viene una segunda fase, que es ya la erupción cutánea. Y esta es una característica que aparece normalmente entre el 1 y tercer día después del inicio de la fiebre. Empieza la fiebre, el malestar, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, y al tercer día, al segundo día, empieza a aparecer una erupción en piel que empieza en cara, ¿verdad? Inicialmente en cara, para luego extenderse a troncos y extremidades. Se va extendiendo y poco a poco va evolucionando. Ahora, ¿cuáles son las lesiones y cómo son? Aquí vamos a hablar un poquito de la erupción y de la evolución de esas lesiones. Las lesiones de la erupción evolucionan en diferentes formas en el mismo momento. Ya vamos a ver un cuadro diferencial para compararlas con las otras eruptivas. Pero en este caso, las lesiones de la erupción evolucionan de máculas, que son lesiones con una base plana, a pápulas, que son lesiones firmes y elevadas al tacto, que luego se hacen vesículas. Acuérdense que esas vesículas tienen líquido, que ahí es donde a veces está contenido el virus y son un punto importante para la toma de muestras. Y esas vesículas se convierten en pústulas, que se llenan también de un líquido amarillento, que también se pueden tomar muestras ahí, y se termina en costra. Entonces, fíjense la evolución de las características de las lesiones dermatológicas que aparecen: de mácula, pápula, luego vesícula, pústula y costra. Vamos a decir, es un libro de anatomía para que ustedes estudien y aprendan la evolución que se ve ahí en el mismo momento. A veces puedes ver todas las lesiones en el cuerpo en diferentes etapas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo empieza para un poquito diferenciarlo? Bueno, la erupción afecta normalmente, principalmente, ya les dije que iniciaba en cara, en el 90% de los casos, o el 95%, casi la cara es el primero, y después se extiende a las palmas de las manos y a las plantas de los pies en un 75%, a la mucosa oral en un 70%,
Conjuntiva y córnea también puede extenderse en menos frecuente, 20%, y a los genitales en un 30%. Por eso es que a veces pasan desapercibidos y cuando hay relaciones sexuales la gente no se da cuenta que pudiera tener monkeypox porque no es un área donde hay una gran presencia de lesiones, pero están presentes. ¿Ok? Y otro punto importante es que estas costras al final de la evolución de esas lesiones pueden tardar hasta 3 semanas en desaparecer. O sea, los pacientes persisten con la costra varios tiempos, varios días, y no necesariamente significa que el paciente esté en un proceso inicial, sino ya está en la etapa final de la resolución de su cuadro infeccioso. Ok, vamos a hablar de la extensión y duración de la enfermedad. Entonces, en este contexto, esas lesiones pueden ser escasas, no son muy comunes, no son muy extensivas, puede haber bastantes, también pueden ser miles y a menudo son dolorosas, duelen y molestan mucho. Cuando tú le preguntas a los pacientes, dicen, sí, me duele muchísimo, me arde, me duelen porque son bien incómodas y sobre todo en las partes del cuerpo donde ya hemos descrito. La viruela del simio, en este caso, que se caracteriza claramente por linfadenopatía severa. No sé, como ustedes muy bien ven en la imagen, son bien importantes la presencia de ganglios linfáticos inflamados. Es un signo patognomónico, como les dije inicialmente, y que suelen aparecer antes de la erupción de la piel. Empieza en la primera fase. ¿Se recuerdan cuando hablamos de dolor de cabeza, fiebre, malestar, dolor muscular? Adenopatías bilaterales bien importantes y eso nos puede hacer ver que si después viene una erupción, puede ser viruela del simio. La enfermedad dura entre 3 a 4 semanas porque se puede autolimitar, se puede curar, normalmente amerita un tratamiento sintomático, ya lo vamos a ver más adelante. Y la duración, si es severa, se manifiesta más frecuente en niños y ya hay complicaciones más generalizadas, respiratorias, a nivel del sistema nervioso central. Bueno, son cuadros que posiblemente pueden alterar un poco más cualquier órgano o sistema donde el virus puede estar penetrando y puede ser bien mortal. Pero en estos casos, en los últimos momentos, esa característica no es la que nos está llegando y posiblemente son casos que no tienen una baja mortalidad. Realmente, fíjense que en el deporte que les dije, a nivel mundial, de 78.000 casos, solamente han fallecido 5 o 6 pacientes. Ahora, es importante que hagamos el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque se nos puede diferenciar y complicar con cualquier otra. Y a veces uno piensa, bueno, es esto, es aquello, no es. Por eso es que los diagnósticos diferenciales, para poder llegar a un diagnóstico preciso, lo tenemos que tener presente en mente y en la actividad diaria. Entonces, la viruela del simio debe distinguirse de otras infecciones infecciosas que producen fiebre y erupción de piel. Imagínense, fiebre y erupción de piel, muchísimas. Pero las principales que se pueden de repente comparar y que son un poco parecidas es la varicela. La varicela es muy, muy parecida. El sarampión y la viruela que los actuales médicos, sobre todo los que tienen menos de 40, 30 años, no conocen porque fue una enfermedad erradicada y no han visto sino la viruela sino en libros, porque no han tenido pacientes presentes, pero sí es verdad que puede estar presente y tenemos que tener eso en mente porque la inmunidad posiblemente ha disminuido, la población joven después de los años 80, 90, los que nacieron del 90 en adelante no han sido vacunados y puede ser una opción o puede haber la probabilidad de que reaparezca aunque ya esté erradicada, pero como todas enfermedades hay que tenerle seguimiento y control. Pero por ahora eso no está en el tintero, ¿ok? Otras enfermedades a descartar, por supuesto, infecciones bacterianas de piel, rickettsiosis, shigellosis, hay muchísimas. La sarna también se puede diferenciar, se puede decir, bueno, es o no es esto, es viruela. La sífilis, que es tan frecuente en los últimos años que hemos visto en la juventud. Y las alergias a los medicamentos, porque también puede haber un ente externo que no necesariamente sea enfermedad, alergia alimentaria, alergia a medicamentos, le cayó mal una droga, etc. Entonces, es importante que tengamos eso claro. También podemos considerar inicialmente otras enfermedades febriles, porque hay gente que hace rash o hace erupción maculopapular o dependiendo con alguna fiebre y hay que tener las comparaciones, pero cuando pasa la evolución en los días uno se da cuenta que no es uno, sino es la otra y va dependiendo de las características clínicas y paraclínicas del paciente.
Y se requiere, por supuesto, en estos casos, confirmación de laboratorio para establecer un diagnóstico definitivo. Ah, un BRL positivo, ah, sí, ah, es esto, tal. Ah, vamos a hacer la prueba de PCR para un monkeypox. Ah, vamos a hacerle la serología tal. Entonces, hoy nos puede ayudar la parte paraclínica asociada a la clínica y la evaluación de los pacientes. Entonces, aquí yo quise traerles esta gráfica un poco para comparar los tres términos o las tres infecciones más comunes que se parecen tanto a nivel de síntomas de la viruela símica o la viruela del simio, la varicela y la rubiola. Y fíjense cómo la fiebre en todos está presente, pero en la viruela del simio normalmente la fiebre no es tan alta, es una fiebre de 38, 38,5, y el exantema, la erupción, aparece de 1 a 3 días después. A diferencia de la varicela, que la fiebre puede llegar hasta 39 y la erupción aparece después de 1 a 2 días, un poquito más rápida. Y la rubiola, que bueno, los pacientes hacen 40, imagínense los niños, 45, que son los bañan y les tratan de bajar la fiebre y no bajan con nada. Y la erupción aparece normalmente entre 2 a 4 días, puede tardar un poquito más. Esa parte en fiebre. Cuando vamos a la apariencia, a la aparición o a la apariencia de las erupciones, es importante este punto, porque fíjense que en la viruela símica, como yo les describí, mácula, pápula, vesícula, pústula y costra están en la misma etapa de desarrollo en cualquier área del cuerpo. O sea, ustedes pueden conseguir todas estas características dermatológicas de lesiones en cualquier parte del cuerpo, todas en un mismo paciente, en un mismo momento de evaluación. En cambio, en la varicela, esto no lo ves así. En la varicela empieza primero la mácula, después a los días hace la pápula, a los siguientes días hace la vesícula y después la costrica y desaparece. ¿Ven? Van diferentes momentos en diferentes áreas del cuerpo. Y en la rubiola, la erupción no vesicular, que es no vesícula, fíjense la diferencia, no vesicular, está en diferentes etapas, está generalizada y no necesariamente tiene todas estas características que hablamos en la viruela cínica. La evolución de la erupción, lento en viruela cínica, a veces desaparece, puede aparecer durante 3 o 4 semanas, por eso le digo a ustedes que el periodo de incubación y la aparición de los síntomas a veces parece a los quinto, a la sexta, a los séptimos días, pero también puede ser a la segunda semana. En cambio, en varicela aparece rápido, en fases durante varios días, y en rubiola también es muy rápido. Es una erupción que ya los pacientes cuando empiezan a tener fiebre y malestar ya están todos brotados. En cambio, en viruela cínica tarda un poco más. ¿Ok? Como les expliqué en la etapa inicial, hay una etapa clínica febril y después viene la erupción a los 3, 4, 5 días o más. Distribución de la erupción también es importante. Fíjense, como les expliqué, viruela del simio comienza en la cabeza, más denso en la cara, extremidades, palmas y planta de los pies. En cambio, en varicela comienza en la cabeza, más denso en el cuerpo, pero no está presente en las palmas y en las plantas. Y ya tú dices, a ver, esto no es viruela símica, ¿sí? Esto parece varicela, porque no está en las palmas ni en las plantas. Y en la rubiola comienza en la cabeza y se extiende hasta el resto del cuerpo, pero a veces puede alcanzar manos y pies, pero fíjese que aquí no hay vesículas y nos puede ayudar a decir, bueno, esto es una exantema no vesicular, como ya les expliqué, y posiblemente no tiene la viruela de simio. A nivel de signos clásicos, lo que les comenté, la adenopatía, importante en viruela símica, en la varicela el prurito, pica muchísimo, y en la rubiola las manchas de Koplik, que es una característica patognomónica que vemos mucho en la parte de ORL, es característica y ustedes ya sacan un diagnóstico. La mortalidad, ya les comenté, es hasta el 10% en viruela cínica, en este actual brote no, es muy baja, en varicela muy rara y en rubiola variable hasta el 5% en algunos casos, sobre todo en estas tres enfermedades en la edad pediátrica. Entonces, es importante que este cuadro lo tengamos como referencia para poder llegar a un diagnóstico preciso de viruela cínica. Ahora vamos a hablar ya un poquito del diagnóstico. ¿Qué debemos hacer si estamos sospechando ante un paciente con una probable infección por viruela del mono? La viruela del simio puede ser confirmada por un análisis de laboratorio. Los mejores especímenes son muestras tomadas de las lesiones. ¿Se recuerdan? Las pústulas, las vesículas, que son colores que botan un color amarillento. Ese es el ideal para tomar. Del líquido, también de la cubierta de las ampollas o de las costras, haces un pequeño raspado y puedes tomar la muestra para poder enviarla con la ficha epidemiológica respectiva al Instituto Nacional de Higiene para que hagan la prueba de la confirmación con PCR.
La prueba del ácido nucleico por PCR es la mejor manera para identificar el virus. Los métodos de atención de anticuerpos y los antígenos no son muy específicos y nos pueden haber tal falsos positivos o no son muy sensibles en algunos casos. Se está utilizando mucho más en los últimos momentos, se están produciendo mejoras en ese aspecto, pero el diagnóstico preciso es a través de muestra sanguínea, también puede ser muestra de orina, también puede ser muestra de líquido cefalorraquídeo o muestra de líquidos respiratorios de un paciente que tenga infección por virus de la viruela del simio para poder enviarlas para hacer el PCR. Las muestras de origen humano y animal deben ser manipuladas única y exclusivamente por un personal capacitado. En una muestra de un riesgo biológico alto que no debe estar para ir para arriba y para abajo como si fuera una caja de caramelos, sino tiene que ser un protocolo, que eso ya está bien establecido. A veces lo llevamos a la par con el protocolo que hicimos con el COVID-19 para poder manejar esas muestras y para poder de alguna manera tener la protección debida. Que se use un equipo de protección personal y el trabajo del laboratorio esté suficientemente equipado para este tipo de muestras. Y en Venezuela ustedes saben que el Instituto Nacional de Higiene tiene todas las capacidades técnicas y con sus redes a nivel de algunos estados también para recibir este tipo de muestras y poder manejar. El procedimiento de almacenamiento y transporte seguro de las muestras deben ser respetadas. La temperatura, la cadena de frío, que debe estar en tal, que tiene que estar tal, que no tiene más tanto tiempo en conservado o en traslado, etc. Eso hay un protocolo que ya está establecido y les aconsejo y los invito a que lo lean y se actualicen, sobre todo a nivel de los centros hospitalarios, para que puedan tener el conocimiento certero. Importante, que esto es importante, toda la notificación de los casos debe hacerse a través del departamento de epidemiología de cada centro. Eso ya es algo que es una condición sine qua non y que nos debe haber aprendido de todo lo que nos pasó con el COVID-19, igual con el virus del simio o la viruela del mono. Debemos de notificar, hacer la notificación respectiva a nivel epidemiológico. En cada centro hay un departamento de epidemiología y si no, buscar el laboratorio o el área de epidemiología de la Coordinación Regional de Salud de cada estado para hacer respectivamente esa notificación. Y todas las muestras deben ser enviadas al Instituto Nacional de Higiene para su debido procesamiento con las normas y protocolos establecidos, que ya es una enfermedad de notificación obligatoria y que estamos en el deber de hacerlo como debe ser. Para ir terminando, vamos a hablar un poco de prevención y control de infecciones. ¿Por qué? Porque es característico, es importante que nosotros a nivel general, personal de salud, población general y todos estemos informados de cómo podemos prevenir y cómo podemos controlar esta infección. El personal sanitario del laboratorio debe observar las precauciones universales, como toda muestra, así como aquellas contra la transmisión por contacto o por gotitas. Por eso, indirectamente, gracias a la pandemia de COVID, el uso de tapabocas actualmente también ayuda a evitar que esas gotitas de saliva, si es un paciente con una sospecha de viruela del mono, nos pueda transmitir. Por supuesto, todo paciente con infección respiratoria o con un proceso viral respiratorio debería usar tapabocas y evitar que se siga diseminando cualquier tipo de infección, sea respiratoria, sea de tipo como la viruela del mono o el COVID, etc. Lavarse las manos antes y después de cuidar a un paciente. El lavado de manos fundamental con esta emergencia, con la antigua epidemia y con todas las que van a venir. El lavado de manos es fundamental para ayudar a evitar que podamos tener el contacto con el virus a través de objetos a su alrededor o con la manipulación de muestras o cuando un familiar tiene algún sospechoso o algún control que podamos hacer. Siempre el lavado de manos es muy importante. Usar equipos de protección personal apropiados, como ya todos lo sabemos, bata, guantes, gafas, máscaras, cuando tengamos una posible sospecha de un paciente que tiene viruela del simio, tanto a nivel de áreas hospitalarias, ambulatorios o redes de atención sanitaria. Asegurar el aislamiento del paciente en el hospital o en su casa, dependiendo del contexto, porque ya sabemos que en los últimos tiempos la información epidemiológica nos está dando que es una de las infecciones que posiblemente son leves, que no son complicadas y normalmente no son pacientes que tengamos que necesariamente dejarlos hospitalizados. Tú los puedes enviar a su casa con las medidas y las indicaciones respectivas y que los familiares se encarguen de su cuidado bajo el control o la supervisión del médico tratante.
y garantizar un entierro seguro y digno si en estos casos fallece el paciente y no llegar a los extremos que llegamos con la pandemia del COVID-19. Reducir el riesgo de transmisión de persona a persona, población general, cualquier persona en contacto con otra que padezca o esté a cargo de la viruela del simio debe evitar el contacto cercano, siempre distancia, usar guantes y equipos de protección personal si es un personal de salud de laboratorio y lavarse sistemáticamente antes y después del cuidado o una visita de una persona enferma las manos. El cuidado del lavado de las manos es importante. Para el tratamiento y la prevención, el manejo de los casos consiste en un tratamiento sintomático y de apoyo. Realmente no hay algún tratamiento específico, hay algunos antivirales, que es como el tecovirimat, que se están utilizando en algunos contextos, sobre todo graves. Hay algunas personas que lo ameritan si son casos moderados o severos, pero realmente tratamiento sintomático, tratamiento con antipirético, para las lesiones en la piel un antialérgico, mantener limpias la piel de las zonas, un lavado y aseo personal diario y, por supuesto, si hay dolor, un medicamento analgésico para el dolor. El mismo antipirético te puede ayudar o un analgésico asociado para disminuir los síntomas, porque lo que produce un poco el malestar y el dolor de las lesiones y la incomodidad de las lesiones en la piel, ¿ok? Hay vacunas, ¿sí? Hay una vacuna de primera generación contra la viruela que también protegieron en gran medida a las personas vacunadas contra la viruela del simio. Eso se está estudiando porque realmente no es una indicación actual la vacunación masiva. Sí se está estudiando posiblemente en poblaciones de riesgo, en poblaciones que pueden ser susceptibles, en poblaciones que ya de alguna manera pueden colocarse esta vacuna de forma preventiva. En el 2019, una nueva vacuna contra la viruela, que se llama Jynneos, también ha sido autorizada para la prevención de la viruela del mono del adulto y se está colocando en algunas poblaciones especiales, posiblemente HCH, con infección por VIH, en pacientes oncológicos, o sea, que tengan una alta morbilidad o un alto riesgo de adquirir la viruela. Eso está en investigación, en algunos protocolos de nivel internacional se están haciendo, pero no es una indicación actual para colocar a toda la población. Investigación sobre vacunación y tratamiento está en curso. Y los síntomas de la viruela símica a menudo se resuelven por sí solos sin necesidad de tratamiento. Es importante cuidar la piel con erupción, dejándola secar si es posible o cubriéndolas con un apósito húmedo para protegerla. Evitar tocar las llagas de la boca y los ojos porque eso se puede infectar y puede complicarse. Se pueden hacer enjuagues bucales y colirios siempre que se eviten los productos con cortisona, solamente para evitar problemas de complicaciones con este medicamento. Y se puede recomendar inmunoglobulina para casos graves. Eso no lo hemos visto, pero sí es una indicación. Y en el 2022 se aprobó el tratamiento de la viruela símica con un antiviral desarrollado para tratar la viruela que se llama tecovirimat, que ya se lo había comentado, pero sobre todo en pacientes graves y gracias a Dios y por ahora eso no lo tenemos, pero sí es verdad que debemos tenerlo presente para poder en un futuro, si pasan estos casos, tratarlos. Centrar la educación sanitaria en medidas de reducción de exposición, comprender los riesgos asociados a la manipulación, usar guantes y evitar el contacto directo, como ya se los dije, en la prevención. Y los mensajes claves para terminar: la viruela del mono es una enfermedad emergente. La viruela del mono puede aparecer en países endémicos o en cualquier lugar del mundo, como ya lo hemos visto. Reportar cualquier caso sospechoso es importante, informarse, educarse y estar enlazados con las coordinaciones regionales y epidemiológicas de salud, y tome todas las precauciones para prevenir la propagación del virus. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por tan buena ponencia sobre esta enfermedad emergente, como usted la llama, viruela del mono. Realmente nos ha dado unos tips importantes para nosotros poder diferenciar, si bien se quiere, de otras enfermedades eruptivas esta nueva enfermedad. Agradecemos su tiempo, sus conocimientos, habernos compartido con nosotros. Lo invitamos para una nueva oportunidad para que compartan nuestros espacios de encuentro con la salud, ciencia y tecnología. Y ustedes que nos miran, no dejen de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si tienen alguna pregunta, por favor, pueden dejarla, que luego nuestros expertos se la responderán. Muchísimas gracias y hasta un nuevo encuentro.